A ver. El pasado diciembre del 2013, en Junta de Aguas, se recibió la resolución del Instituto Navarro de la Seguridad Social que declaraba la existencia de responsabilidad empresarial de la Junta de Aguas por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el proceso de enfermedad profesional sufrido por un trabajador de Junta de Aguas, por el que se le fue reconocida la incapacidad permanente absoluta y que finalmente devino en fallecimiento. Se declaraba la procedencia de que las prestaciones de la Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo fueran incrementadas en un 50% con cargo exclusivo a la empresa responsable, en este caso la Junta de Aguas. Posteriormente, esta misma Junta de Aguas, celebrada el pasado 8 de enero, decidió por la mayoría del equipo de Gobierno impugnar esta resolución mediante interposición, reclamación previa y, en su caso, posterior demanda ante la jurisdicción social contra la resolución emitida por el Instituto Navarro de la Seguridad Social, pero, desde luego, en contra de nuestro voto. Según indica dicha resolución, la responsabilidad empresarial está basada en el informe emitido el día 18 del 6 del 2012 por el Instituto Navarro de Salud Laboral, de todo lo cual y de las entrevistas mantenidas con la empresa y trabajadores, de la documentación facilitada por el Instituto Navarro de Salud Laboral y por la empresa, se ha comprobado, entre otros puntos, las siguientes infracciones de la orden ministerial del 31 del 10 del 84, por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto, y que dice resumidamente las siguientes infracciones, entre otras. Una, medidas técnicas y organizativas. Se infringe lo dispuesto en el artículo 2.2, que dice que los procesos serán tales que eviten o reduzcan todo lo posible la generación de emisión de fibras al ambiente de trabajo, así como el punto 5.2, que habla de la eliminación de las fibras preferentemente del foco emisor. Respecto de las medidas de protección personal de las vías respiratorias, se considera infringido lo dispuesto en el artículo 7, que habla de utilizar mascarillas con filtro mecánico debidamente homologadas, y parece ser que solamente se facilitó y unas simples mascarillas de papel a partir de 1988. Otro, sobre el tema de la ropa de trabajo, tampoco consta que se facilitara al personal ropa de trabajo apropiada y que la empresa, en este caso la Junta de Aguas, se encargara de su limpieza. Se infringe por ello lo dispuesto en el artículo 8, que dispone que deberá de utilizarse ropa de trabajo adecuada, debiendo la empresa responsabilizarse del lavado de la misma, que se efectuará al menos semanalmente. Sobre el tema de información y formación, tampoco consta que la empresa proporcionara al trabajador información sobre los riesgos a los que estaban expuestos en las tareas que realizaba en contacto con el amianto y sobre los medios para prevenirlos. Por otro lado, hay una orden ministerial del 7 del 1 del 87 que se establecieron como normas complementarias al reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, estableciendo en su artículo 2 la obligación de establecer un plan de trabajo que se someterá a la autoridad laboral, y no constando que la empresa presentara ninguno ni aun de forma genérico. Con respecto a los reconocimientos médicos, no se cumple lo previsto en el artículo 13 sobre control médico preventivo de los trabajadores, ni tampoco, tras la aprobación del reglamento sobre trabajos de riesgos de amianto, la empresa observa la periodicidad de la vigilancia de la salud señalada en el artículo 13 de esta misma norma. La causa, tal como se indica en la resolución y anteriormente que he expuesto, se resumen en la falta de medidas de seguridad en el trabajo, y se acredita que este trabajador estuvo en contacto durante muchos años con material de fibrocemento, o sea, amianto, que había y hay en las tuberías e infraestructuras dependientes de Junta de Aguas. Las normativas aludidas infringidas son el reglamento, como ya he dicho, 31 del 10 del 84 sobre trabajos con riesgos de amianto, pero también tenemos que decir que a partir del año 2002 se prohibió definitivamente la utilización y fabricación y comercialización de este material, conseguido gracias al clamor en su momento de denuncias y demandas de médicos y de la acción sindical.
Bien, el tema de la seguridad en el trabajo y también velar por la calidad de agua que llega a nuestras casas ha sido y es una constante por parte de las gentes que hoy representamos Izquierda Esquerra. Lo que puede derivar la falta de seguridad en el trabajo es muy grave y preocupante, y a los hechos nos remitimos con la resolución esta del Instituto Navarro, o sea, Nacional de la Seguridad Social. Ya en el Pleno, voy a hacer un poco de historia, en el Pleno del año del 2008 ya solicitamos el sustituir las uralitas que cubren los depósitos de Virgen de la Cabeza con personal autorizado, porque con toda seguridad tenían y tienen fibras de amianto y que por su envejecimiento, hoy unos 45 o más años, no están en perfecto estado de conservación. Y esto ya en su momento, desde el 2008, con el informe que tenemos de la técnica nuestra de la Junta de Aguas, fue informado desde la empresa AMESA de servicios de asesores en temas de amianto. El coste de la eliminación de las cubiertas de uralita por una empresa autorizada, con la elaboración de un plan de trabajo y la eliminación mediante un gestor autorizado de residuos peligrosos, se estimaba entonces, en el 2008 digo, en unos 50.000 euros. Pues hoy lo que supondría con los incrementos de IPCs, que pocos ha habido. Según decía el informe que realizó nuestra técnica de Junta de Aguas, el fibrocemento de las uralitas suele tener entre un 12 y un 15% de crisotilo. Podemos considerarlo amianto no friable cuando el fibrocemento está en óptimas condiciones y no se manipula. Cuando el fibrocemento se manipula o está deteriorado, se considera amianto friable. Y el amianto friable, las fibras suelen desprenderse con mucha facilidad, porque no están unidas o sujetas a otro material. Por lo tanto, el amianto friable siempre debe ser retirado o cubierto, con lo cual los techos de uralita de los depósitos de Virgen de la Cabeza podrían contener amianto friable por su envejecimiento, ya he dicho que más de 45 años, por lo que las fibras de amianto se podrían desprender con facilidad al agua que hay en los depósitos y que de ahí sirven y llegan a nuestras casas. Como conclusión, el informe recomendaba, entre otras, que habría que considerar la posibilidad de sustituir las uralitas de los depósitos de Virgen de la Cabeza como una mejora, teniendo en cuenta la antigüedad de esta cubierta, evitando así la manipulación de este material si se tiene que realizar trabajos de reparación o sustitución por nuestros trabajadores, lo que supone una operación de riesgo, y evitando también situaciones de riesgo por rotura, pues por ejemplo, una gran granizada u otras situaciones imprevistas. A raíz de recuerdo que las uralitas están al aire libre, entre las uralitas y abajo el agua, así están en los pozos. Bien, a raíz de nuestra solicitud, el equipo de Gobierno decidió no solo cambiar las uralitas, sino los depósitos enteros. Y para ello se destinó una partida presupuestaria incluida en los presupuestos de los años 2009 y 2010, para después, y sin ejecutar el trabajo, sin cambiar nada, eliminarlas en los siguientes presupuestos y hasta la fecha. Ahí siguen las uralitas sin cambiar, con más años y, por consiguiente, más deterioradas. Por otro lado, y al igual que las uralitas de Virgen de la Cabeza, queda material con amianto diseminados en tuberías y otras instalaciones a lo largo de la ciudad, y también recientemente nos hemos enterado que también tenemos conocimiento que hay tubos de fibrocemento retirados o no usados por Junta de Aguas que están guardados, amontonados, no sabemos para qué, en varias zonas de Tudela, como en los depósitos de Virgen de la Cabeza, en los almacenes patios de montes, en las balsas de riesgos de montes y algún material también aislados y diseminados por Santa Quiteria y por ahí están. Ante esto último, la normativa es muy clara, que dice que el amianto se transportará y almacenará en recipientes cerrados, protegidos con fundas de plástico o similares y depositadas sobre superficies secas. Entonces, por todo ello, por el bien de la seguridad en el trabajo y por nuestra salud, planteamos las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, realizar un mapa geográfico donde estén identificados y localizados todos los lugares y sitios donde haya material que contenga amianto para su mejor identificación y conocimiento.
hacer una previsión con sus respectivos presupuestos con objeto de ir eliminando y cambiando progresivamente todo el material que contenga amianto, desde luego que por empresas especializadas, empezando primero cambiando las uralitas de Virgen de la Cabeza, a la vez que también retirar todos los materiales diseminados y amontonados por varios lugares dependientes de Junta de Aguas y de Montes. El tercero, información sobre el procedimiento a seguir en materia de amianto al personal que pudiera estar en contacto con este material. La empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores y sus representantes toda la información relativa a los riesgos, medidas preventivas y de protección necesaria, así como adiestrar a los trabajadores en los métodos de trabajo seguros. Cuarto, exigencia y control a las subcontratas de Junta de Agua con objeto que se cumpla lo establecido en la Ley de Riesgos Laborales en cuanto a las empresas que realizan trabajos con riesgos de exposición al amianto. Tienen la obligación estas de estar inscritas en un registro especial y presentar un plan de trabajo detallado antes de acometer cualquier obra que implique la manipulación de este material y, por supuesto, al obligado cumplimiento del resto del reglamento de trabajos con riesgo de amianto. Y segundo, evaluación y revisiones médicas periódicas a todo el personal que haya podido estar o estén en posible contacto con el amianto. Junta de Aguas, de Montes, estén trabajando o hayan estado trabajando, a todos ellos. Los trabajadores con riesgos de exposición al amianto se someterán, esto es lo que dice la normativa, se someterán a los reconocimientos médicos establecidos previos al trabajo, reconocimientos anuales, incluso reconocimientos postocupacionales, o sea, hasta después de haber recibido o haber estado en trabajos en contacto con este material. Y sexto, urge terminar la elaboración del mapa de riesgos para todo el personal que trabaja en Junta de Aguas. Este se viene realizando o se empezó a realizar hace ya un año y aún no se ha terminado. Entonces urge terminar este mapa de riesgo. Y por último, pues enviar los acuerdos aprobados a los medios de comunicación. Hola, buenas tardes. Desde el Partido Popular queremos agradecer las propuestas de Izquierda Esquerra, en primer lugar. Yendo punto por punto, decir, respecto al punto primero, ustedes proponen realizar un mapa geográfico en el que se localicen los puntos que existe material con amianto, con el objetivo de tener identificado el riesgo. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Nos parece una medida apropiada y que apoyamos sin reserva. Respecto al punto 2, aunque no existe un documento propiamente dicho que recoja la previsión y el presupuesto para realizar la sustitución de todos los materiales que contienen amianto, sí que nos consta que en la Junta de Aguas la sustitución la rotura de las tuberías que se producen no son sustituidas, sino simplemente no son reparadas, son sustituidas por otras de otro material diferente que no suponga riesgo para la salud. También los acopios que existen de tuberías en la Virgen de la Cabeza, mis últimas informaciones es que hay instrucciones en la Junta de Aguas para la solicitud de presupuesto con el objetivo de su retirada con las garantías de seguridad necesarias por la empresa que pueda realizarlo, ¿no? De acuerdo con la normativa vigente. Esas son mis últimas noticias recientes. Respecto al punto 3, sobre el procedimiento a seguir, señalar que los trabajos necesarios que impliquen riesgo para la salud de los trabajadores por este motivo llevan ya varios años subcontratadas con empresas especialistas en este producto. Y ya desde el principio del año 2002-2003 me han comentado que ya también había EPIs propios para los trabajos que se tuvieran que realizar en este sentido por el personal propio de Junta de Aguas y de Montes. Aunque, repito, en estos momentos las informaciones que tengo son en el sentido de que todo el trabajo que implique este riesgo lo realizan empresas subcontratadas especialistas en este tema. Eso es lo que tenemos. Respecto al punto 4, a las empresas que se les subcontrata, como ya conoces, se les exige que cumplan con el Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. Como son el registro de empresas con riesgo de amianto RERA, se les pide que estén en el RERA, se comprueba que estén en el RERA, vigilancia de la salud de trabajadores,
y formación e información sobre riesgos y medidas preventivas, etcétera. Respecto al punto 5, que son las evaluaciones y revisiones médicas, a los trabajadores que sabemos que han manipulado amianto se les realizan los reconocimientos aplicando el protocolo correspondiente, que me han indicado, sin entrar en muchos detalles, que es una espirometría anual y rayos X trianual. Esto se está realizando por el Servicio de Prevención. Luego, respecto al punto 6, que lo de urgir terminar la elaboración del mapa de riesgos para todo el personal que trabaja en la Junta de Aguas, sí que es un tema que estaba pendiente y ya el pasado 13 de febrero hubo un comité de seguridad y salud, y en ese comité, en el que estuvieron presentes el Servicio de Prevención ajeno y un representante de la Junta de Aguas, se les instó a que agilizasen el cumplimiento de este mapa de riesgos, porque era un tema que realmente urgía y que había que hacer. O sea, en este sentido, también el día 13 ha sido casualidad, que se podía haber hecho igual en el siguiente, pero fue en el día 13 cuando se instó a que se cumpla, porque era un tema que sí que éramos conscientes que se tenía que hacer. En definitiva, la mayor parte de los temas que ustedes proponen en su moción se están realizando y, desde luego, seguro que pueden ser perfeccionados, no me cabe ninguna duda. Y todas las aportaciones que quieran realizar serán bien recibidas y consideradas. Pero le aseguro que un tema como este, que implica un riesgo tan demostrado, lo tenemos muy presente, y los servicios de prevención propios y ajenos están en este tema. Quiero decir, por todo lo expuesto, apoyamos el punto 1 de su moción y consideramos que el resto ya se está cumpliendo. Cualquier mejora, desde luego, estamos dispuestos a incluirla en cuanto al cumplimiento de los aspectos que usted ha indicado, pero temas ya concretos. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? El Partido Socialista tiene la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a votar que sí a la moción presentada por Izquierda Esquerra, y vamos a hacerlo por varias razones. La primera de ellas es que hoy es un hecho absolutamente reconocido por todo el mundo que la exposición al amianto provoca dos tipos, cuando menos, de cánceres: la asbestosis y un mesotelioma pleural. La contaminación por asbestos o por amianto se produce por la emisión o la inhalación, sobre todo, de las pequeñas partículas de la fibra del amianto. Y la causa de esta inhalación viene provocada por la inhalación de aquellas partículas que que se sueltan tanto de los depósitos de carácter natural, o aquellos depósitos que tengan un carácter de manipulados, de fibras manipuladas. Esta manipulación puede deberse a lo que sería la fabricación de diferentes productos. Entre estos productos estaría, evidentemente, también el fibrocemento, que tiene unos crisolitos especiales hasta un determinado porcentaje de ellos, y una vez que se han degradado los mismos por el transcurso del tiempo, son los que pasan tanto al aire como al agua. En este caso estamos hablando de la Junta de Aguas, estamos hablando de la fabricación de determinadas tuberías con fibrocementos, y que van a afectar indudablemente también a la salud de los consumidores de este agua. Estas partículas ni se evaporan en el aire ni se disuelven tampoco en el agua. Pero lo cierto es que, entre otros, hasta 28 países han prohibido el uso de estas sustancias para evitar precisamente estos riesgos tan graves de enfermedad causadas precisamente por la relación que se tiene con este tipo de fibras, que se dan fundamentalmente en un porcentaje mucho más elevado entre lo que es la población que tiene riesgos laborales, que entre lo que sería la población general. Es cierto, además, que todo esto está reconocido, que se está dando ahora el mayor pico de este tipo de enfermedades y mortalidad. ¿Por qué razón? Pues porque se empezó a fabricar en un determinado momento, y son enfermedades que permanecen latentes durante mucho tiempo, y es ahora donde se están dando, digamos, estos picos, y en el que se prevé que incluso en el año 2015 en España aumentará bastante más, lo mismo que en Alemania, en Reino Unido o en Estados Unidos.
En cuanto a lo que sería, digamos, este sería el aspecto o el mapa general de la incidencia de este tipo de fibras en el aire y de afectaciones generales sobre la población laboral, más que en lo que sería la población general, existe una regulación muy específica ya desde el año 1947, donde los controles de los niveles de exposición de trabajadores a este tipo de fibras ya era un hecho totalmente regulado y obligado. Estamos hablando del año 1947. En el año 95, en el decreto 363, ya estaba clasificado como un elemento, como una sustancia tóxica y muy cancerígena. En diciembre del año 2001, adelantándose incluso a otra regulación europea, ya se prohíbe en España la comercialización y uso de este tipo de materiales. Y es en el año 1984 cuando ya se comienza a regular lo que sería el plan, una regulación, un reglamento especial respecto a lo que sería el uso laboral o el uso mercantil de este tipo de productos, con los efectos que pudieran ser menos perniciosos para los trabajadores. Esta prohibición del uso o esta normativa específica que regula el uso de estos materiales, lo que haría sería fundamentalmente prohibir las horas extraordinarias y sistemas de incentivos entre los trabajadores, porque de esta manera lo que estarían haciendo sería exponer durante menos tiempo a los trabajadores a este tipo de agentes que pudieran causarles unos perjuicios graves para su salud. No se podía tampoco sustituir el amianto o evitar su exposición con medidas técnicas. Se facilitarían protecciones personales a los trabajadores, básicamente mascarillas y ropas de trabajo completas. Estas mascarillas serían unas mascarillas homologadas de tipo mecánico y en ningún caso unas mascarillas de papel como las que se les estaba dando a los trabajadores de la Junta de Aguas. Los trabajadores expuestos además debían de tener 2 taquillas para evitar el contacto de la ropa de trabajo y la de calle. Debían ducharse antes y después de lo que era el comienzo de la jornada laboral o incluso antes de tomar ningún tipo de alimentos. Se regulaba también los lugares de trabajo con exposición al amianto, se regulaba el transporte y almacenamiento en recipientes cerrados y apropiados, en pilas o sacos también protegidos por unas fundas especiales, y asimismo a los trabajadores con riesgo de exposición de amianto se someterían a reconocimientos médicos específicos previos al trabajo y este tipo de reconocimientos debían ser de carácter anual, siendo que además todas las empresas estaban obligadas a proporcionar a los trabajadores y a sus representantes todo tipo de información relativa a los riesgos, medidas preventivas y de protección necesaria, así como adiestrar a los trabajadores en los métodos de trabajo seguro. Por ello, a la vista de la moción presentada por Izquierda Esquerra, desde luego lo que estamos viendo es que lo que están sometiendo a la aprobación es una traslación exclusiva de lo que la normativa está diciendo que es obligatorio y vincula a todas las partes. Por ello, de ninguna de las maneras lo que podemos hacer es oponernos a ellos, porque exclusivamente lo que se está pidiendo es que se cumpla estrictamente lo que está regulado al efecto. De haberse cumplido todo esto, quizás la suerte del señor Mangado hubiera sido diferente a la que desgraciadamente tuvo como final. Es cierto que existe una resolución de diciembre del año 2013 mediante la que la Seguridad Social está imponiendo un recargo de prestaciones, tanto de la incapacidad temporal que mantuvo este señor, como la de la invalidez y después futuro en este caso ya fallecimiento acaecido para su desgracia, un recargo que va hasta un 50%, que es el máximo del recargo de prestaciones que impone la Seguridad Social y la normativa al efecto. Este recargo de prestaciones se ha propuesto de esta manera y además de una forma inusual, porque normalmente viene a ser de un 30 a un 50, el 30 sería el mínimo y es el que habitualmente pone o propone la propia Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social en sus resoluciones, que siempre son recurribles, y se propone
en base precisamente a un estudio que realizó el Instituto de Salud Laboral Navarro. Este instituto elabora este informe en base a una serie de incumplimientos de este reglamento del año 1984 que vienen detallados todos ellos en la resolución y que viene también en la moción, con lo cual me abstengo de volverlos a repetir por no aburrir al personal. Vienen ahí, debieran haberse cumplido, no se han cumplido. Y por ese incumplimiento grave y culpable por parte, en este caso, de la Junta de Aguas, es por lo que se propone ese 50% del recargo de prestaciones que, desgraciadamente, hemos recurrido porque se supone que no existían esos incumplimientos. Es muy difícil de evaluar esa propuesta de este Instituto de Salud Laboral Navarro por una razón, porque se ha hecho en base a una serie de documentos y en base también a lo que serían las diferentes entrevistas tanto de ambas partes afectadas, de los trabajadores que pudieran ser afectados en un futuro y que no decimos ni descartamos que pudieran surgir unos nuevos, como de la propia Junta de Aguas. Nosotros en su día ya votamos en contra de que se interpusiera ninguna reclamación previa frente a esta resolución, al entender tanto que existían esos incumplimientos que venían avalados por estas pruebas que había tenido el Instituto Navarro de Salud Laboral y sobre todo por el resultado, en este caso, desgraciado para el señor Mangado. Y por ello nosotros, desde luego, lo que sí hicimos en su día fue votar en contra de este acuerdo de la Junta de Gobierno de la Junta de Aguas para que se recurriese esta resolución, y ahora sí que estamos a favor de que se apruebe en todos sus términos esta moción, puesto que no hace otra cosa que solicitar el cumplimiento de lo que es la normativa al efecto. Gracias. UPN tiene la palabra. Buenas tardes. La moción que presentan para su aprobación yo la dividiría en dos partes. La que hace referencia a la resolución del INS respecto al trabajador, que no voy a decir su nombre, fallecido, en el que declaraba responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y la segunda que hace referencia a la existencia de material de fibrocemento almacenado por Junta de Aguas y las uralitas de las que se han hablado, que cubren los depósitos de Virgen de la Cabeza, y unas propuestas de acuerdo. Ya digo, yo lo dividiría en dos partes. De la primera parte no estamos de acuerdo porque no compartimos la resolución del INS, ya que no tuvo en cuenta ninguna de las alegaciones que expuso la Junta de Aguas, y de ahí que impugnásemos la resolución con el correspondiente en recurso. La resolución no es firme y creemos que hay fundamentos solventes en las alegaciones que se debieran de tener en cuenta. Desde luego que nadie es perfecto, y seguro que Junta de Aguas, y cuando hablo de Junta de Aguas me refiero a trabajadores, personal directivo, políticos que han formado parte en ella en los últimos 30 años, habrán cometido seguramente errores y fallos. Hasta me atrevería a decir que los propios servicios de prevención municipales e incluso el INS ha podido errar o pasar por alto cuestiones que en principio podían parecer menores y que han tenido después una relevancia importante. Lo que sí debe quedar claro es el interés y la preocupación de la Junta de Aguas por los temas de prevención y seguridad de sus trabajadores. Y digo esto porque parece ser que se quiere crear, o da la sensación, es la que tengo yo, esa percepción, una imagen un tanto distorsionada de la Junta de Aguas y de cómo se funciona. No sé si desde el Gobierno, descontrol, que no se cumplen las normas, en fin, yo creo que esto puede crear incluso cierta alarma social. Ya digo que es mi percepción y ojalá esté equivocado, porque creo que no es así, además. En la Junta de Aguas hay profesionales de primera línea y muy responsables. También puede ocurrir que sean, en cierto modo, en algunos momentos, infalibles. Me voy a remitir a la documentación que obra en poder de la propia Junta de Aguas. Hay que retrotraerse a 1984, o sea, hace 30 años, eran otras formas de trabajar, no había una cultura en cuestiones de prevención y seguridad en el trabajo como la hay ahora. Por lo tanto, es un poco complicado con la mentalidad de ahora sacar conclusiones de cómo se actuaba entonces. Hasta ese año no había nada o muy poco legislado respecto al fibrocemento y su peligrosidad para la salud.
y por no haber, no había ni ley de prevención de riesgos laborales, que creo que data de 1995, o sea, 11 años después. Bien, en octubre de 1994, cuando se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, pues en la Junta de Aguas, ante la complejidad de dicha ley, el 3 de enero, o sea, 2 meses después, se manda una carta al director provincial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los siguientes términos. La voy a leer porque quiero que quede constancia que en aquel entonces la Junta de Aguas se tomó muchísimo interés en que le aclarasen a qué obligaciones tenía y qué es lo que tenía que hacer la propia Junta de Aguas. Dice así, es corta, Con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, tengo el honor de manifestarle que es intención de la Junta Municipal de Aguas de Tudela el cumplimiento de todos aquellos preceptos legales que puedan afectarles, y máxime cuando estos hagan referencia a la seguridad e higiene en el trabajo. Es la complejidad, a nuestro juicio, de la mencionada orden y las especiales características que concurren en nuestra empresa lo que nos guía a solicitarle su amable colaboración en el tema para señalarnos en qué medida nos afecta la orden del 31 de octubre del 84 y cuáles son las actuaciones que en su caso nos corresponde. Para que tengan una pequeña base sobre lo que pueden pronunciarse, debo decirles que el material en el que trabajamos puede ser de origen de riesgo, que son las tuberías de fibrocemento. Consultados altos técnicos de la empresa suministradora nos han confirmado que la composición de las tuberías es la siguiente: 10% de fibrocemento y el 90% de cemento. Por último, manifestarles que, a nuestro juicio, la exposición de nuestros trabajadores al riesgo por amianto es muy reducida, puesto que esta exposición se produce únicamente de manera muy esporádica cuando, por motivo de alguna avería o reparación, se hace necesario el corte de algún tubo, realizando siempre dicho trabajo al aire libre. Esta es la carta que se dirige, como digo, en enero del 95, 2 meses después de recibir ese decreto, esa orden al respecto. Bien, pues 3 años después, en junio de 1988, con registro de entrada en la Junta de Aguas, de 21 de junio de aquel año del 88, o sea, 3 años y medio después, se recibe la contestación. ¿Por qué tanto tiempo en dar la respuesta? Pues por la complejidad de la ley y las circunstancias que se daban en la Junta de Aguas. Tan es así que esta carta fue dirigida a Pamplona y en Pamplona no supieron dar contestación y la remitieron a Madrid. Y en ese tiempo, en esos 3 años, un inspector de Madrid se personó en la Junta de Aguas para conocer in situ las circunstancias en las que se trabajaba y dar una respuesta a la petición que se había hecho. Ese 3 de enero del 85 se le facilitaron todos los datos, por ejemplo, pues de las averías ocurridas en los últimos años en la Junta de Aguas y en la forma de actuar y de proceder cuando había que hacer esos cortes en las tuberías. En el informe que nos mandan, se reconoce que desde 1983 no se han vuelto a montar tuberías de fibrocemento, solamente se actúa en el fibrocemento en caso de averías. Y en este caso se indica que el tiempo de exposición del trabajador a ambientes polvorientos es de unos 30 minutos en cada avería y que éstas se producen entre 6 y 8 veces al año. Los porcentajes que había de averías en la Junta de Aguas en aquellos años, es el porcentaje que obra en la Junta de Aguas, era de 6 o 8 veces al año, 30 minutos. Y que estos trabajos de cortes se realizaban además con una radial neumática a la que se le acoplaba una manguera que impulsaba agua con el fin de reducir al mínimo el polvo producido por el corte. Son 4 trabajadores los que realizaban esos trabajos, por tanto, el tiempo de exposición habría que dividirlo entre los 4 y sale pues más o menos a 1 hora al año la exposición de estos trabajadores a dicho polvo. En dicho informe, en el apartado 4, en valoración higiénica y recomendaciones, nos dice: se considera mínima la exposición laboral a amianto, no obstante, lo cual, y de acuerdo con el reglamento de trabajos con amianto, los 4 trabajadores que llevan a cabo este trabajo deben pasar un reconocimiento médico con una frecuencia de al menos trianual.
Hay constancia en Junta de Aguas de que los reconocimientos médicos se hacen anualmente y, entre otros, hay espirometrías y cada 3 años se le realizan las placas o radiografías. Por lo tanto, si el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo nos da esa directriz, eso es lo que cumple la Junta de Aguas, y el mismo informe fue entregado, además, en aquel entonces, a todos los trabajadores. Al ser mínima la exposición de los trabajadores al amianto y señalando, como señala en su informe el Gabinete de Seguridad e Higiene de este hecho, solo obliga a los reconocimientos trianuales, y que si lo hubiese considerado de otra manera, pues nos hubiese indicado en aquel tiempo las directrices a seguir, y lógicamente pues la Junta de Aguas las hubiese cumplido. De ahí que, ya digo, ante todas estas dudas, la Junta de Aguas en el año 85 solicitase más información respecto a en qué medida le afectaba esa ley y cuáles eran las actuaciones que se habían de seguir. Por lo tanto, lo que dijo y la valoración que se hizo es lo que la Junta de Aguas ha venido haciendo o hizo desde entonces, pero ya digo, hubo 3 años de pausa desde que se solicitó la información hasta que nos respondieron. Por tanto, dicho esto, en los puntos siguientes en que hablan en la moción de medidas técnicas, organizativas, medidas de protección personal, ropa de trabajo, etcétera, etcétera, pues yo creo que no viene al caso, por cuanto el propio Gabinete de Seguridad es quien nos hace las recomendaciones en este sentido y nada nos dice de eso. Es cierto también que entonces, como he dicho antes, hace 30 años, había otra sensibilidad diferente a la que hay ahora y la forma de trabajar también era diferente. Se marcaban pautas de trabajo, se hacían recomendaciones, se entregaba ropa adecuada a los trabajadores, pero todo era verbal, nada figuraba por escrito, no había ni peticiones por escrito como hay ahora, de cosas que se solicitan o recibís a la hora de dar una orden o cualquier tipo de petición. De cualquier modo, en la Junta de Aguas, todos estos años, en el presupuesto siempre ha habido una importante partida para ropa y material para los trabajadores y, bueno, pues ahí están los gastos todos los años que hay en este sentido. Bien, en cuanto a la información a los trabajadores, cuando entran a trabajar en la Junta de Aguas se les facilita un estudio de los riesgos laborales de su puesto de trabajo y desde que se tiene contrato, además con una mutua, yo creo que fue en el 2000 o 2000 y pico, se empezó a trabajar con una mutua, ahora con otra, se hizo un estudio de riesgos laborales de cada puesto de trabajo, y bueno, la mutua es la que se encarga de ello. En este momento, además, como ya conocéis los que formáis parte de la Junta de Gobierno de la Junta de Aguas, se están trabajando en estos temas, pues porque, en fin, nos hemos empeñado todos en que sea así y ahí se están dando ya cursillos a los trabajadores. Bien, incluso se ha pedido a FREMAC concretamente que haga una nueva evaluación de riesgo de todos los puestos de trabajo. Desde luego yo creo que todo es mejorable y que habrá habido lagunas en todo este proceso desde aquel año 1984, entonces gobernado nuestro ayuntamiento por el Partido Socialista y la Junta de Aguas también, y bueno, no trato con esto de decir nada especial, sino simplemente apuntar ese dato, ¿no? Y yo creo que desde la Junta de siempre, entonces y hasta ahora, se han seguido las pautas marcadas en este caso, como digo, por el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. No obstante, hay que recordar también que desde 2002 ningún trabajador de la Junta de Aguas realiza trabajos de corte de tuberías, ya que todo el tema de reparación de redes se externalizó, y en cuanto al trabajador fallecido, que es un hecho, lógicamente, que tenemos que lamentar, pues a partir del 95 tampoco intervino en los cortes de tuberías porque pasó a ser encargado. Por otro lado, entendemos su preocupación por estos temas y por la calidad del agua, como todos. Sepan, por ejemplo, que la Confederación Hidrográfica del Ebro hace sus análisis periódicos del agua del río, que el Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra hace sus exámenes también del agua de abastecimiento, concretamente el último que nos ha llegado es del 24 de febrero, o sea, de hace unos días, y nos informan además que los resultados cumplen con lo establecido en la reglamentación técnico-sanitaria. Controles de agua que que se hacen no solamente en Tudela, sino también en Cabanillas y Justiniana. Así tenemos, aquí está el documento si lo quisieran ver. Y además, ya saben también que en la planta de Canraso están los laboratorios que controlan continuamente la calidad del agua. Por lo tanto, esta parte de la moción no la vamos a aprobar. Y en la segunda parte, decir que estaríamos de acuerdo en los puntos 1 y 6
aunque están también prácticamente, yo creo que el resto se están cumpliendo, están en proceso de cumplirse, no se puede decir que no se cumplan, está en proceso de cumplirse. Por ejemplo, en el punto 1 también, en la Junta de Aguas tenemos localizados todos los lugares o puntos donde hay material con fibrocemento. Es en ese mapa que quieren, que pretenden, lo que proponen hacer, estamos de acuerdo, y en el caso de la Junta de Aguas eso lo tenemos bien controlado. Debo decir que en el segundo punto, si en el año 1986, 84, 86, la red de abastecimiento de Tudela tenía unos 40 kilómetros aproximadamente, el 60% era de fibrocemento. Hoy en día no llega ni al 20%, porque se han ido sustituyendo las redes y no se ha montado el fibrocemento ni tan siquiera cuando haya averías, ya no se monta. En cuanto al material almacenado, tubos de fibrocemento existentes, ya se ha pedido un presupuesto también para su eliminación. Se está en ello, yo no sé si estará ya el presupuesto en la Junta de Aguas, y se va a hacer, lógicamente, la retirada de todo ese material por empresa especializada. Se va a pedir, como digo, ese presupuesto, si no se ha pedido ya. Y, por cierto, en cuanto a los tubos que se ven en la fotografía que facilitaron a la prensa, son tubos que se retiraron en su momento cuando se sustituyeron por averías o demás, y estaban almacenados, esta es información que me han dado, como todo lo demás, estaban almacenados en la campa de Virgen de la Cabeza, pero que se han desprendido de su lugar, pues ayudados por personas o jóvenes que por lo visto les molestaba que estuviesen allí apilados. En cuanto a las uralitas que cubren los depósitos de Virgen de la Cabeza, pues en cuanto podamos económicamente también se hará. En eso la idea es ir poco a poco suprimiendo todos los puntos donde hay fibrocemento. En el punto 3 se están impartiendo cursos de formación, como he dicho antes, además ya lo informé en la última Junta de Gobierno. Hay un programa establecido por el responsable de prevención del Ayuntamiento y en eso estamos. Creo, además, no sé si era hoy o mañana, había un curso que se refería a información sobre cómo trabajar o cómo actuar en espacios confinados. El cuarto, el propio pliego establece que en el punto 23c las obligaciones de la contrata respecto a los trabajos con instalaciones en las que existen materiales de fibrocemento. Tenéis así que si hay que cortar algún tubo, hay una empresa especializada a la que esa propia contrata, contrata, ¿no? Valga este juego de palabras. Es una empresa homologada y que tiene todos requisitos que se establece por ley y que establece el Gobierno de Navarra. En el punto 5 se están haciendo los pertinentes reconocimientos y, por tanto, como digo, pues estaríamos de acuerdo en esta parte de la moción, en el punto 1, que ya digo, se están prácticamente todos en proceso de realización, estaríamos de acuerdo en eso, pero no en el resto de la moción. Y, de todos modos, yo les invitaría también que, yo no dispongo ahora de más información, pero en la Junta de Aguas hay personal cualificado para que cualquier duda o cualquier cuestión que tengan, pues van allí y la piden, o incluso en la próxima Junta de Gobierno se les puede informar más detalladamente de todos estos temas. Gracias. Los proponentes tienen la palabra. En principio, dar las gracias al PSN. Entonces, vamos a ver, primero empezando por UPN. Vamos a ver, toda la historia que acaba de marcar, eso ya se alegó para la resolución anterior. Quiero decir que esa historia ya está, pero aquí lo que tenemos es una resolución del Instituto Navarro de Seguridad Social, donde nos imputan de una serie de cuestiones muy graves, donde dice que a consecuencia de esa poca medida de seguridad, una persona ha fallecido. Y eso es una realidad, y eso no lo podemos obviar, y desde luego para mí es muy grave. Y luego, por otro lado, lo que aquí nosotros estamos pidiendo son cuestiones legales, o sea, es cumplir la normativa. De repente, ahora el señor Suárez dice que parece ser que ya me ha informado que lo van a hacer. Sí, una serie de cuestiones, revisiones y tal. Nosotros en Junta de Aguas, desde luego que hemos pedido todas estas cosas, pues bien, ya lo preguntaremos, ya lo miraremos. Entonces, si vamos punto por punto de lo que aquí se pide, y recuerdo
que aquí lo que estamos dilucidando es una resolución que cuando dice que lo habéis recurrido, evidentemente en contra de nuestro voto, allí lo que se dijo en Junta de Aguas era cuando menos, porque se veía claramente que había fundamento legal, el que poco se podía hacer por todas las pruebas que había meridianas de todo lo que se había infringido, que por lo menos, cuando menos, en vez de ser el 50%, rebajar la sanción. No voy a decir todos los puntos que dice la resolución que se ha infringido, porque resumidamente ya lo he dicho en la exposición de la moción. Entonces, el primer punto, vale, están de acuerdo ustedes, el realizar un mapa geográfico sobre la identificación del amianto, de acuerdo. Sobre hacer una previsión con sus respectivos presupuestos. Lo único que me están diciendo es que, evidentemente, que conforme se está sustituyendo, no se repara, se sustituye. Es que legalmente, desde el 2002, está prohibido. Es que por ley hay que hacerlo así. Es que, manda narices, el que nos hiciese así. El tema de las uralitas está por activa y por pasiva desde el 2008, con el informe que tenemos de la técnica de Junta de Aguas, diciendo que está deteriorado, que está, primero, por el peligro que puede suponer a los trabajadores para manipularlo, segundo, por lo que puede gotear de esa fibra de amianto al agua. Entonces, ¿cuándo vamos a esperar a cambiar esas uralitas? Por prevención, por favor, por prevención, que estamos hablando de salud, estamos hablando de salud. Por ejemplo, lo que marcamos en el punto 2, el tema de retirar el tema de todo ese material de amianto, de tubos, de uralitas que están por ahí diseminadas, que no sé para qué están diseminadas. Es que, ¿qué pasa? Que de repente antes hacíamos bien las cosas, que hacíamos informes y nos olvidamos de todo esto. ¿Cómo es que ahora lo estamos? Por favor, un poco de seriedad. ¿Y por qué no están de acuerdo con este punto, cuando menos decir retirar estos dos puntos? Que estamos hablando de retirar las uralitas, cuando menos, y marcar un presupuesto de las uralitas de Virgen de la Cabeza, que en el año 2008 estaba presupuestado de unos 50.000 euros, que tampoco es gran cantidad, y retirar los montones de amianto. Y además, lo que me ha parecido grave es que dice que, fíjese cómo está, que de repente que estaban por ahí, pero algunas criaturas, gente que la ha molestado y los ha retirado. Y la han retirado sin ninguna medidas de protección. ¿Sabes el riesgo que supone todo esto? Y estáis en desacuerdo en votar este punto, el número 2, por favor. A ver, sobre el tema de la información del procedimiento a seguir en materia de amianto. Vale, de acuerdo, pero si ya se está haciendo, ¿por qué estáis en desacuerdo en votarlo? ¿Por qué estáis? Pues si se está haciendo, oye, lo vamos a votar, pero que conste que como ya lo estamos haciendo, de acuerdo, ¿vale? Sobre exigencia del control de la subcontrata, dice que sí, que efectivamente la subcontrata tiene que tener el poder hacer este tipo de trabajo, pero les recuerdo que Junta de Aguas es la promotora, es subsidiariamente la responsable, lo cual quiere decir que nosotros tenemos la obligación de vigilar de que efectivamente esto se cumpla y lo hagan así, que tenga ese registro, que informen cuando vayan a la autoridad laboral, cuando tengan que retirar los materiales, que realmente cumplan lo que dice la normativa. Y es obligación de Junta de Aguas el vigilar de que esta empresa cumple este requisito. Entonces, si vosotros decís de que esto ya se está haciendo, pues no creo que haya ningún problema en esto votar favorablemente. Sobre el tema de las evaluaciones y revisiones médicas, sí, se están haciendo a los trabajadores que hay actualmente, pero yo lo que estoy diciendo es que no solamente son los trabajadores de Junta de Agua, también hay trabajadores de montes, porque mira cómo están los materiales diseminados, por ahí hay trabajadores, gente que han estado trabajando eventuales y que hoy en día no está trabajando. Pues eso habrá que hacer una lista de todo el personal que había sido susceptible de haber estado en contacto con ese material, pues como obligación nuestra, cuando menos hacerles revisiones
periódicas, es obligación nuestra, y además, obligación porque así lo dice la ley y la normativa. Y luego, pues lo del mapa de riesgo, si estáis de acuerdo en votarlo a favor, pues nada. A ver, desde 1983 no se monta nada de fibrocemento. Desde 1983. En cuanto al tema de los puntos, yo, en fin, como lo tengo aquí todo escrito, en ningún sitio he dicho que nos negamos a votar a favor. He dicho que estamos de acuerdo con 2 puntos y que en votar esos 2 puntos y que el resto se están haciendo. O sea, yo no he dicho en ningún momento que no estamos de acuerdo en esos puntos. O sea, simplemente esa matización. Nada más. Sí, quieres que le tiene la palabra. Solamente me gustaría saber si antes de nuestra moción usted, señor presidente, tenía conocimiento de todo el material que he diseminado por todas las zonas de montes y dependientes de Junta de Aguas y de Montes. Eso por un lado. Y luego, segundo, sobre el tema del punto 2, dice que lo demás estáis haciendo, pero si no lo votáis a favor, ¿me quieres decir que vais a cambiar las uralitas? Desde el 2008. Desde el 2008 se aprobó, además. Recuerdo que como se aprobó, se dijo no solo cambiar las uralitas, como mejor cambiar todos los depósitos, porque ya vienen de los años 60, está todo bastante viejo, y mejor renovarlo todo. Se creó un presupuesto, hubo una partida presupuestaria de 1,5 millones, tanto en el año 2009 de 2010, vino la crisis y se acabó todo. Y ni tan siquiera mantener por lo menos el cambiar las uralitas, porque dices, bueno, la crisis puede cambiar el tema de los depósitos, pero las uralitas es que es un foco de riesgo. Bueno, sí. Gracias. Sí, muy pendiente la palabra. Vamos a ver, yo llevo como vicepresidente de la Junta de Aguas desde septiembre. Lógicamente no sabía, evidentemente antes de venir aquí, no sabía dónde hay material. Eso yo creo que hace 6 meses o un año igual ni usted lo sabía. Yo no lo sabía porque llevo poco tiempo en la Junta de Aguas, y yo desde que estoy en la Junta de Aguas me preocupo bastante de bastantes temas para ir sacándolos adelante. Y además lo conoce usted bien, no sé qué tiene que ver el que yo conozca o deje de conocer antes de venir aquí al Pleno, donde había o si dejaba de haber. Y en cuanto al tema de las uralitas, le vuelvo a insistir, también sé un poco de oídas el tema que ha comentado de cuando se aprobó en un Pleno, de tal que cual. Yo ahora solamente digo que se ha pedido presupuesto para retirar todo el material que tiene amianto, de fibrocemento. Se ha pedido el presupuesto. Por lo tanto, en los puntos del final de la moción estamos de acuerdo en el primero porque no hemos hecho nada de vicepresidente de la Junta de Aguas, pero el puesto lo ostentaba UPL, ante sus compañeros. Quiero decir que desde UPL, y además es un puesto liberado y pagado. O sea, quiero decir que para trabajarlo, me refiero, y además responsabilidad de UPL, eso. Se trabaja. Me parece que está un poco fuera de lugar lo que ha planteado el último, pero bueno. Una cuestión. Si se pregunta por parte de los proponentes una cosa, pues lo lógico es que se responda. Entonces, cuando he dicho que el ping-pong que se pare, pues si se pregunta hay que responder a las cosas. Espero, o creo. Sí, pero si el que cierra luego pregunta, pues ya tiene que responder. Si da pie a esa respuesta a algo, bien, pero si no da pie, la pregunta la ha hecho el proponente, no la ha hecho los demás. Bien, no me ha aclarado el posicionamiento de los votos de los puntos por parte de Unión del Pueblo Navarro. Yo estaría a favor, yo creo que hay que estar a favor en los puntos de la exposición de la parte final, haciendo constancia que hay puntos en los que se está trabajando en ellos y que estamos a favor de seguir en ello. ¿Pero votamos en contra de los 2, 3, 4, 5? No, hay puntos que no se está haciendo nada y que se va a hacer. El mapa A ver, un momentico. Está claro
que hay 2 puntos que no se están haciendo y que se están haciendo, y hay 4 puntos que se están haciendo que ya se estaban haciendo. Pero no estamos en eso, estamos en qué se va a votar. Votación. Punto 1 y punto 6 a favor, y el resto en contra o el resto a favor. No, a favor. ¿A favor de toda la moción? No, a favor de los puntos finales de la moción. ¿Y cuáles son los puntos finales de la moción? Vamos con ello. Las propuestas de acuerdo. Realizar el mapa geográfico. Estamos de acuerdo en que hay que hacer el mapa geográfico. ¿Cómo? A favor, ¿vale? El punto 2, el 3, el 4, bueno, en el punto 1 estamos de acuerdo en hacer el mapa geográfico para identificar y localizar todos los lugares donde contengan amianto, y ha dicho que la Junta de Aguas tiene por su parte localizado lo que le compete. Yo no sé si Montes lo tiene, eso habrá que... por eso estamos de acuerdo. Posicionamiento en los puntos, por favor, no explicación del voto de cada uno de los puntos, posicionamiento. Y el resto de puntos se están cumpliendo. Posicionamiento de voto. Sí, no o abstención en los puntos 2, 3, 4 y 5. Por favor, no dé explicación. Diga qué va a votar Unión del Pueblo Navarro en los puntos 2, 3, 4 y 5. Yo propongo que se vote a favor haciendo esa matización. O sea, a favor de todos los puntos de la moción. Joder, pues ya es hora. De las propuestas de acuerdo. Bien, ya está claro. Ya me aclaro yo, perdón. Ya me aclaro yo con el posicionamiento. Bien, entonces pasamos a votar la moción. Posicionamiento, ya no sé. Estoy perdido, el posicionamiento del PP sería a favor de. Perdón, Sí, perdón. El punto 1 es en el que estamos a favor de realizarlo, de iniciar las actuaciones pertinentes para que se haga. Entendemos que el punto 2 requiere que se haga el punto 1, pero entonces el 2 hasta el 6, como se está haciendo, o el 2 depende del punto 1, nos abstenemos. Bien, ya creo que está los posicionamientos. Entonces se vota por un lado el punto 1 y por otro lado el resto de puntos. ¿Vale? ¿Les parece? Creo que la diferencia está en ese punto. Votos, bueno, entiendo que el punto 1 se aprobaría por unanimidad de todos los presentes y pasamos a votar del punto 2 al punto 6, creo que son, ¿no? Votos a favor, votos en contra, abstenciones, quedarían aprobados por 17 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra, quedaría aprobada la moción.